Buenas para todos, bienvenidos a esta nueva clase de control. El tema que vamos a abordar en esta clase es el lugar de raíces. Bueno, básicamente el lugar de raíces es el dibujo de los diferentes valores que puede alcanzar las raíces de un sistema con realimentación. Supongamos entonces que yo tengo una función de transferencia que tiene una planta a controlar y que tiene una realimentación con un sistema que normalmente es el sensor. Hasta ahora casi siempre lo hemos trabajado con que la realimentación es unitaria. Bien, la simplificación de ese sistema entonces es de esta forma. Es CDS sobre RDS, o sea, salida sobre entrada es GDS 1 más GDS HDS. Los polos de esta función de transferencia se encuentran cuando el denominador de esta función de transferencia se iguala a 0. Entonces, ahí vamos a tener los polos de la función de transferencia. Entonces, los valores de S que hacen que se cumpla esta función de transferencia son dichos polos. Eso se grafica en el plano complejo y dependiendo de en dónde estén ubicados esos polos, pues yo voy a tener una respuesta transitoria diferente para el sistema. Si tenemos algún término variable dentro de la función de transferencia como la ganancia de un controlador proporcional, la ganancia de un controlador integral, la ganancia de un controlador derivativo, entonces eso va a hacer que los polos de la función de transferencia puedan tener diferentes valores. De acuerdo a dónde aparezca esa ganancia, pues los polos se van a ir moviendo. Esto va a generar que haya una gráfica de los diferentes puntos por donde pasan dichos polos. A eso llamamos el lugar de raíces. Sabemos que dependiendo de los valores de esa ganancia, pues el sistema incluso puede llegar a ser estable. Vamos a ver un ejemplo al respecto. Yo voy a suponer que tengo una función de transferencia de esta forma, 3 sobre s cuadrado más k menos 1 por s más 3. Entonces los polos de este sistema, aplicando la ecuación del estudiante, serían s igual a menos k menos 1, más o menos, k menos 1 cuadrado menos 4 por 3 sobre 2. Es evidente que cuando este término de aquí se vuelva negativo o se mantenga negativo, toda esta parte sería positivo. Entonces los polos empezarían con un valor positivo aquí. Eso haría que los polos estén al lado derecho del eje imaginario. Entonces el sistema sería estable. Cuando el sistema se hace estable, ¿o para qué valores de k el sistema es estable? Para k mayores que 1, porque cuando k es mayor que 1, esto se vuelve positivo y todo esto se vuelve negativo. O sea, k menos 1, si k es mayor que 1, entonces este término como tal es positivo. Con el menos de aquí, pues se vuelve negativo y tendríamos unos polos en el lado izquierdo del eje imaginario. Vamos a ver un ejemplito para visualizar mejor esto. Vamos a suponer que k vale 0.5. Entonces la función de transferencia, esta, ¿dónde estarían los polos? Pues reemplazamos k por 0.5, me daría que la función de transferencia es de esta forma, quedaría 3 sobre s cuadrado menos 0.5 s más 3, al realizar el reemplazo del valor de k para encontrar los polos, me da que los polos están en 0.25 más 1,71i, 0.25 menos 1,71i. Al graficar estos polos en el plano complejo, pues están al lado derecho del eje imaginario. Por eso el sistema decimos que es inestable. Vamos a suponer ahora que k vale 1.6. Volvemos a hacer lo mismo, reemplazamos k por ese valor. Me queda 3 sobre s cuadrado, 0.6s más 3. Al sacar los polos de este polinomio del denominador, pues los polos son en menos 0.3,
más o menos unos 70, 58i. Evidentemente los polos están al lado izquierdo del eje imaginario si graficamos esto en un plano complejo. Ok, entonces dependiendo del valor de K, los polos se mueven en el plano y modifican entonces la forma en que un sistema responde en el dominio del tiempo, como vimos cuando estábamos analizando la respuesta en el tiempo de los sistemas de primero y de segundo orden. Dependiendo de cómo fueran los polos, pues el sistema responde. El lugar de raíces entonces es el dibujo en el plano complejo de cada punto o cada raíz o polo de la función de transferencia en la medida en que ese parámetro K va cambiando. Normalmente cambia entre 0 e infinito. Existen varios métodos para esbozar entonces la gráfica de ese lugar de raíces. En el libro de Ogata, en su tercera edición, en el capítulo 6 se aborda dicho tema. Sin embargo, en este curso pues no nos dedicaremos a dibujar lugares de raíces. Para ello utilizaremos MATLAB o Octave. Invito igualmente a los estudiantes a que vean el procedimiento del capítulo 6 de la tercera edición del libro de Ogata, Ingeniería de Control Moderno. Bien, como la función de transferencia, como el lugar geométrico de raíces depende del denominador de la función de transferencia, o sea de los polos, recordemos entonces que, ¿cómo hallo los polos? Pues si esta es mi función de transferencia del sistema enlazo cerrado con realimentación, pues cuando esto se vuelve 0, todo esto los valores de S que hacen que esto se vuelva 0 son los polos del sistema. Si yo hago un despeje, si yo tomo esto lo igual a 0 y hago un despeje, GDS por HDS debe ser igual a menos 1. O sea que GDS y HDS son entonces funciones complejas que al multiplicarlas muestran los lugares donde S es tal que GDS por HDS vale menos 1. ¿Qué significa eso? Que debe cumplir que la magnitud de GDS por HDS es igual a la magnitud de menos 1, o sea 1. Y el ángulo de fase de GDS por HDS debe ser un múltiplo de 180 grados. ¿Cómo entendemos esto? GDS por HDS es igual a menos 1. Entonces eso en el plano complejo está puesto aquí. Este punto tiene una magnitud 1 y el ángulo para llegar a él, si partimos de aquí del ángulo 0, sería 180 grados. O si yo doy otra vuelta, sería 180 más 360 o 180 más 2 veces 360. Entonces por eso decimos que es un múltiplo entero de 180 grados el punto menos 1. Entonces el lugar de raíces cumple dos condiciones: que GDS por HDS su magnitud sea 1 y que el ángulo de GDS por HDS sea un múltiplo de 180, matemáticamente lo expresamos así, 180 por 2n más 1, con n desde 0, 1, 2, 3, hasta infinito. Bien, entonces, como ya hemos visto la función de transferencia, le podemos introducir un parámetro K. Ese parámetro normalmente lo llamamos la ganancia, puede ser K, K sub I, K sub D, lo llamaremos K simplemente. Y cuando tenemos ese K, pues al modificar esa ganancia, los polos en lazo cerrado pues van cambiando en la medida en que ese K varía de 0 a infinito. Yo puedo hacer el dibujo en MATLAB de ese respectivo lugar de raíces. Utilizo la función RLocus. ¿Qué debo ingresarle a esa función RLocus? Pues si este es mi sistema que tiene una ganancia, un numerador sobre un denominador, entonces la función de transferencia CDS de ese sistema con una ganancia adelante, pues es de esta forma y el denominador queda así, 1 más K, numerador sobre denominador. En MATLAB utilizo la función RLocus. Para ello entonces voy a dar un par de ejemplos.
Si esta es mi función de transferencia con un controlador, miren que en este caso es un controlador integral, pues yo lo pongo de la forma k que multiplica un numerador sobre un denominador. Y esa simplificación es esta. K que multiplica a 3s más 1 sobre s por s más 3 más multiplicado por esta s de aquí, pues queda, al hacer la distribución, s a la 3 más 3s a la 2. Usando MATLAB defino una función de transferencia P. Recuerden, estas dos flechitas significan que estoy ingresando esos códigos a MATLAB. P es igual a TF, Transfer Function. Los coeficientes del numerador en este caso serían 3 y 1. Y el denominador sería 1 s a la 3, 3s a la 2, 0 s a la 1, 0 s a la 0. Y luego le digo RLOCUS de esa función de transferencia P. La función RLOCUS también trabaja en octaveonline.net, como ya lo hemos trabajado antes. Exactamente igual. Para este caso voy a hacer este otro ejemplo, donde la función de transferencia es s más 2 sobre s cuadrado más 2s más 3 multiplicado por una ganancia k. Igual, se pone de esta forma, ¿sí? Se hace la simplificación, se pone 1 más k que multiplica a un numerador sobre un denominador, y en este caso sería p igual a tf 1, 2, 1, 2, 3, como se ve, perdón. P igual a tf, paréntesis, corchetes 1, 2, corchetes 1, 2, 3, cierros, y luego le dices RLOCUS, tal cual como en MATLAB. Se invita entonces al alumno a que haga este par de ejemplos en Octave. Bien. Cuando yo tengo un lugar de raíces determinado, entonces yo puedo saber o puedo ver por dónde pasan las raíces de ese sistema cuando yo estoy variando una ganancia. Puedo encontrar entonces cuál es el valor de k que hace que el sistema tenga un cierto comportamiento en el dominio del tiempo, cierta característica, o si definitivamente al variar un parámetro k no alcanzo esa característica. Entonces voy a mostrar esto con el ejemplo, con este ejemplo, donde digo que GDS es 15 sobre, donde digo que GDS es 15 sobre S que multiplica S más 7. Esta es la función de transferencia en lazo abierto. Esa función de transferencia en lazo cerrado, pues lo tendríamos así. Y la simplificación es GDS sobre 1 más GDS, que al hacer la operación pues queda de esta forma. Si yo quiero conocer la respuesta al escalón de este sistema, pues paso RDS para acá, que si es un escalón sería 1 sobre S, y hago la transformada o la transformada inversa de Laplace de CDS. Puedo utilizar MATLAB también para ver la respuesta del sistema. Entonces, usando MATLAB sería la función step, entre paréntesis, hago la función de transferencia, que sería el numerador 15, los coeficientes del denominador 1, 7, 15. Aquí están. La respuesta de ese sistema es de esta forma si lo hacen en Octave o si lo hacen en MATLAB. Ese sistema, esta es la respuesta al escalón. La respuesta llega a 1, o sea, alcanza el escalón, significa que su error en estado estable sería 0. Y el 98% de la función está como por aquí, que eso da más o menos 1.14. Como ya lo vimos, la respuesta temporal de un sistema de segundo orden ante un escalón, según el criterio del 2%, pues eso significa que llega al 98% en un tiempo de estabilización de 4 sobre epsilon omega n. El sobreimpulso del sistema, la fórmula es máximo sobreimpulso, sería E a la menos pi epsilon sobre raíz de 1 menos epsilon al cuadrado. Este valor, según nuestra gráfica, como ven, casi no sobresale el valor final, o sea que va a ser muy pequeñito. Entonces, matemáticamente,
Mi función de transferencia es 15 sobre s cuadrado más 7s más 15. La estructura general de una función de transferencia de segundo orden es omega n cuadrado sobre s cuadrado más 2 epsilon omega ns más omega n cuadrado. Haciendo la comparación, el omega n cuadrado es 15, 2 por epsilon por omega n debe ser 7, y de ahí despejamos epsilon y el omega n. Entonces, con esos valores, según lo que ya hemos visto de la respuesta transitoria de sistemas de segundo orden, el epsilon el omega n es 3.872 y el epsilon sería 0.903. Entonces el máximo sobreimpulso al reemplazar ese epsilon en esa ecuación es 0.00135 o un sobreimpulso de 0.135%. Entonces ni siquiera es el 1%. Eso ni se nota en la gráfica. El tiempo de estabilización, el tiempo en el que el sistema llega al 98% del valor final, pues como se ve en la gráfica, es de aproximadamente 1.144. Muy bien. Entonces, la pregunta es, si yo coloco un controlador proporcional en ese sistema realimentado, ¿habrá un valor de ese controlador proporcional, un valor para acá, que haga que la función de transferencia en lazo cerrado reaccione disminuyendo, que tenga el mismo sobreimpulso, pero que ya no se estabilice en 1.14 segundos, sino que se estabilice en 0.6 segundos? O sea, si yo le pongo un controlador proporcional, le pongo como una especie de amplificador a eso, si yo sintonizo ese amplificador cambiando la ganancia, ¿será que eso es suficiente para hacer que el sistema tenga el mismo sobreimpulso y se estabilice más rápido en 0.6 segundos? Muy bien, entonces eso es equivalente a tener esta situación. Yo tengo mi sistema en lazo cerrado y le coloqué un controlador proporcional. Muy bien. Entonces, la respuesta a eso es, o la pregunta en términos de lo que ya conocemos es, el lugar de raíces del sistema en lazo cerrado con ese controlador pasa por los polos de ese sistema deseado. Y cuando yo hablo del sistema deseado, ¿a qué me refiero? Hablo de un sistema de segundo orden que se estabiliza en 0.6 segundos y tenga un sobreimpulso de 0.0035. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar el lugar de raíces para este sistema. ¿Sí? Y vamos a ver si pasa por los polos de un sistema que cumple estas dos condiciones, que es que se estabilice en 0.6 segundos y que tenga un sobreimpulso del 0.135%. Entonces, para eso voy a dibujar el lugar de raíces de la ecuación 1 para que la tengamos presente. Voy a dibujar el lugar de raíces. Discúlpenme, esta no es la ecuación 1. Voy a dibujar el lugar de raíces de la ecuación que resulta de aquí. Muy bien. Voy a reescribir entonces esa ecuación 1 para que sea un poco más claro. La ecuación del sistema la voy a reescribir como K
k por 15 sobre s cuadrado más 7s más 15k. En lugar de raíces, esto es c de s sobre r de s. Y esto pues también se pudo haber escrito como k por 15 sobre s que multiplica s más 7 sobre 1 más k 15 sobre s más 7 por s. Muy bien, entonces voy a encontrar, esta es mi ecuación 1. Voy a encontrar el lugar de raíces de esta función, de esta ecuación como tal. Y voy a ver si ese lugar de raíces pasa por el sistema que tiene una respuesta de 0.6 segundos de estabilización y un sobreimpulso del 13%. Ok. A G sub D le voy a llamar la función de transferencia de segundo orden deseada, que es la que se estabilizaría en 0.6 segundos y con un sobreimpulso de 0.135. Esa función de transferencia tiene esta misma estructura. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tratando de encontrar cuáles son los polos de la función de transferencia deseada. Entonces, como ya tengo el máximo sobreimpulso de esa función deseada, hago un despeje de esta ecuación, ¿sí? Sé que el máximo sobreimpulso es 0.0035, la despejo de aquí, y eso me da que ese épsilon deseado es de 0.903. Y yo sé que el tiempo de estabilización de la función de transferencia deseada pues es de 0.6, pues lo igualo, y por lo que ya conozco de la respuesta transitoria de sistemas de segundo orden, el tiempo de estabilización es 4 epsilon sobre omega n. Aquí coloqué el sub d para clarificar que es la función de transferencia que yo estoy deseando que tenga o que estoy verificando. De esa forma, el omega n deseado es 7.3827. La función de transferencia deseada pues es de esta forma y tiene, al reemplazar los números, esta expresión, y las raíces de esta función de transferencia deseada están en menos 442 más menos 589i. Esta ecuación me muestra cuáles son los polos por donde yo debo verificar si el lugar de raíces está pasando. Entonces, si el lugar de raíces de la ecuación 1 pasa por estos polos, pues entonces significa que existe un valor de k que hace que mi sistema de la ecuación 1 se comporte como la función de transferencia deseada. En otras palabras, habría diseñado un controlador proporcional que modifique la forma en que trabaja el sistema y ya no se va a comportar con una estabilización de 1.14 segundos, sino que se estabilizaría en 0.6. Entonces, voy a graficar ahora el lugar de raíces de la ecuación 1. Eso sería P igual a transfer function de 15 sobre 170. Eso es similar a tener, voy a tener el numerador y el denominador del respectivo sistema de la ecuación 1. Y luego le digo R locus. Me debe salir una gráfica como esta. Una gráfica que empieza aquí en menos 7, sube, empieza en 0 y baja. Este es el gráfico del lugar de raíces de la ecuación de la forma k por 15 sobre s que multiplica s más 7 sobre 1 más k por 15
sobre S que multiplica a S más 7. El lugar de raíces de esta función es este de aquí. Los polos del sistema deseado, los polos del sistema que se estabilizan en 0.6 segundos son estos. Como este diagrama, como este lugar de raíces no toca a estos polos, eso significa que no hay ningún valor de esa ganancia K que hagan que este sistema se comporte de tal manera como se comporta o que ese sistema pase por estos polos. No existe. Habría que implementar otro tipo de controlador allí. Sin embargo, el lugar de raíces nos da esa información. Muchas gracias por estar en esta clase. Hasta luego.